El sol del mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, creando sombras alargadas que se extendían como dedos oscuros entre las casas coloniales. El aire vibraba con el calor del verano mexicano y el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con el polvo que levantaban los cascos de los caballos al pasar. En la plaza central, bajo la sombra de los laureles, se había congregado medio pueblo. Las mujeres se abanicaban con hojas de palma mientras susurraban entre ellas, sus voces creando un murmullo constante que se mezclaba con el repiqueteo de las campanas de la parroquia. Los hombres se mantenían en grupos, fumando cigarrillos de hoja de maíz y moviendo la cabeza con desaprobación. «¡Qué deshonra para la familia Mendoza!», exclamó doña Carmen, una mujer robusta de mejillas sonrosadas que regentaba la tienda de abarrotes más grande del pueblo. «¿Cómo es posible que una muchacha de buena familia se haya metido en semejante problema?». «Ay, comadre, pero ya sabe usted cómo son estas jovencitas de ahora», respondió doña Esperanza, ajustándose el rebozo sobre los hombros. «Ya no tienen el respeto que teníamos nosotras en nuestros tiempos». El objeto de sus murmuraciones era Paloma Mendoza, una joven de 18 años que en ese momento caminaba por la plaza con la cabeza gacha, su largo cabello negro cayendo como una cortina sobre su rostro pálido. Su vestido azul cielo, antes inmaculado, ahora parecía demasiado ajustado en la cintura, evidenciando el secreto que ya no podía ocultar. Paloma había sido la joya de la familia Mendoza. Su padre, don Ricardo, era el comerciante más próspero de San Miguel de Allende, dueño de varias haciendas y de la casa más grande de la plaza principal. Su madre, doña Soledad, descendía de una familia de abolengo que había llegado de España 3 generaciones atrás. Paloma había sido educada en el convento de las monjas clarisas, sabía leer y escribir, bordaba como los ángeles y tocaba el piano con una delicadeza que hacía suspirar a los jóvenes del pueblo. Pero todo eso había quedado en el pasado la noche en que Alejandro Vázquez, el hijo del hacendado más rico de la región, había aprovechado la ingenuidad de Paloma durante la fiesta patronal de San Miguel. Alejandro era guapo, elegante, con palabras dulces como la miel y promesas que brillaban como el oro bajo la luz de la luna. Le había jurado amor eterno, le había prometido matrimonio, le había hecho creer que era la mujer de su vida. 3 meses después, cuando Paloma le comunicó su estado, Alejandro desapareció como el humo. Se fue a la capital con la excusa de unos negocios familiares, pero todos sabían la verdad. No tenía intención de regresar ni de cumplir sus promesas. Su familia, los Vázquez, se habían encargado de esparcir rumores sobre la mala reputación de Paloma, lavándose las manos del asunto como Pilatos. Don Ricardo Mendoza, un hombre de principios rígidos y orgullo inquebrantable, había visto su honor familiar manchado de la peor manera posible. La vergüenza lo consumía como un fuego interno, y la rabia hacia su hija se había convertido en algo frío y calculador. Doña Soledad, por su parte, no había dirigido la palabra a Paloma desde que se enteró de su situación, como si su propia hija hubiera muerto para ella. «Deshonraste el nombre de esta familia», le había gritado don Ricardo 3 días atrás, su voz resonando por toda la casa. «Nos has convertido en el hazmerreír de todo el pueblo». Paloma había intentado explicar, había llorado, había suplicado perdón, pero las palabras de su padre fueron definitivas. «Ya no eres mi hija, y ese bastardo que llevas en el vientre tampoco será mi nieto. Tienes hasta el viernes para irte de esta casa y de este pueblo. El viernes será hoy». Paloma se detuvo frente a la fuente de la plaza, donde el agua caía en cascadas cristalinas, creando música con las piedras del fondo. Cerró los ojos e intentó recordar cómo era su vida antes de esta pesadilla. Recordó las mañanas en el jardín de su casa, cuando su madre le enseñaba a distinguir entre las diferentes variedades de rosas. Recordó las tardes bordando junto a las ventanas, mientras su padre le contaba historias de los antepasados españoles. Recordó las noches tocando el piano, cuando toda la familia se reunía en la sala y parecía que nada podía romper esa armonía. Ahora todo eso era solo un recuerdo doloroso. Paloma Mendoza, la voz áspera la sacó de sus pensamientos. Al abrir los ojos, se encontró frente a un hombre que no reconoció inmediatamente. Era alto, de complexión fuerte, con la piel bronceada por el sol y las manos callosas de quien trabaja la tierra. Su cabello negro como la noche caía sobre sus hombros
y sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. Vestía ropas sencillas, pantalones de manta, camisa blanca remendada en varios lugares y guaraches gastados por el uso. «Soy Itzel Cuauhtémoc», dijo el hombre, y Paloma inmediatamente entendió por qué no lo había reconocido antes. Itzel era el apache, como lo llamaban despectivamente en el pueblo. No era realmente apache, sino descendiente de los pueblos nahuas que habían habitado la región antes de la llegada de los españoles. Vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, donde cultivaba maíz, frijoles y calabazas en una parcela que había heredado de su abuelo. La gente del pueblo lo miraba con desdén, lo consideraban inferior, un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar. «¿Qué quiere usted?», preguntó Paloma, sorprendida de que alguien como él se dirigiera a ella. «Su padre me mandó llamar», respondió Itzel con voz tranquila. «Dice que necesita resolver un problema y que yo puedo ayudar». Paloma sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Entendió inmediatamente lo que eso significaba. Su padre había encontrado la manera de deshacerse de ella sin manchar más el honor familiar. La entregaría en matrimonio al hombre más despreciado del pueblo, el que nadie respetaba, el que vivía como un paria en los márgenes de la sociedad. «No», susurró Paloma retrocediendo. «No puede ser. Su padre dice que es eso o la calle», continuó Itzel, y en su voz había una tristeza que Paloma no esperaba. «Dice que necesita que alguien se haga cargo de usted y de...». Sus ojos se dirigieron brevemente al vientre de Paloma. «De su situación». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. Se daba cuenta de que esta era la venganza final de su padre. No solo la echaba de casa, sino que la condenaba a una vida de miseria y desprecio. La castigaba de la manera más cruel posible, entregándola al hombre que toda la sociedad consideraba un paria. «¿Y usted?», preguntó Paloma entre sollozos. «¿Por qué acepta esto?». Itzel la miró durante un largo momento, y Paloma vio algo en sus ojos que la desconcertó. No era lujuria, ni codicia, ni siquiera satisfacción por conseguir una esposa de clase alta. Era compasión, compasión pura y profunda. «Porque sé lo que es estar solo en el mundo», respondió finalmente. «Sé lo que es que todos te den la espalda, que te miren como si fueras menos que nada. Y ninguna mujer debería pasar por eso, especialmente si va a traer una nueva vida al mundo». Paloma se quedó sin palabras. No era la respuesta que esperaba de un hombre al que siempre había considerado rudo e ignorante. «No me conoce usted», continuó Itzel. «Para usted soy solo el apache pobre y despreciado, pero le prometo que si acepta esto, haré todo lo que esté en mi poder para protegerla a usted y a su hijo. No será una vida fácil, pero será una vida digna». El viento sopló entre los árboles de la plaza, llevándose las hojas secas en pequeños remolinos. Paloma miró hacia la casa de su familia, visible desde donde estaba. Las ventanas estaban cerradas, como si la casa misma hubiera decidido darle la espalda. «¿Cuándo?», preguntó en voz baja. «Ahora», respondió Itzel. «El padre Miguel nos está esperando en la iglesia. Su padre dice que mientras más pronto se haga, mejor para todos». Paloma cerró los ojos y sintió que su vida tal como la conocía terminaba en ese momento. Cuando los abrió, vio que Itzel le extendía la mano. Era una mano grande, fuerte, con cicatrices que hablaban de una vida dura, pero también era una mano firme que se ofrecía sin condiciones. «Está bien», susurró, y tomó la mano que le ofrecía. Mientras caminaban hacia la iglesia, Paloma no podía imaginar que el hombre que caminaba a su lado, a quien todo el pueblo despreciaba, sería quien le mostraría el verdadero significado del amor, la dignidad y la riqueza del alma humana. La ceremonia en la iglesia había sido rápida y silenciosa, como si el mismo padre Miguel quisiera terminar cuanto antes con aquel matrimonio incómodo. Solo estuvieron presentes los dos testigos que exigía la ley, don Evaristo, el sacristán, y doña Remedios, la mujer que limpiaba la iglesia. Ni siquiera los padres de Paloma se dignaron a asistir. Mientras caminaban por el sendero de tierra que llevaba a la casa de Itzel, Paloma se aferraba al pequeño bolso que contenía todas sus pertenencias. Su padre le había permitido llevarse únicamente 2 vestidos, ropa interior, un cepillo para el cabello y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. Nada más, ni joyas, ni libros, ni siquiera el rosario de perlas que había sido su regalo de primera comunión.
¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Itzel, notando que Paloma se había detenido. El título de señora sonaba extraño en sus oídos. Hacía apenas una hora era señorita Mendoza, la hija respetable de una familia distinguida. Ahora era la señora Cuauhtémoc, la esposa del apache despreciado. Sí, mintió Paloma, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesito un momento. Itzel asintió y esperó pacientemente. No la presionó ni le dijo palabras vacías de consuelo. Simplemente esperó, y esa simple acción le demostró a Paloma una consideración que no había recibido de su propia familia en meses. Cuando reanudaron el camino, Paloma pudo ver por primera vez el lugar donde viviría. La casa de Itzel estaba ubicada en una pequeña colina, rodeada de nopales y mezquites que creaban sombras naturales. Era una construcción modesta de adobe y teja, con una sola habitación principal, una pequeña cocina y un corral donde pastaban 2 cabras y algunas gallinas. No es mucho, dijo Itzel como si hubiera leído sus pensamientos, pero es honesto. La construí yo mismo con mis propias manos. Paloma observó los detalles mientras se acercaban. Las paredes estaban bien construidas, sin grietas visibles. El techo parecía sólido y había pequeños toques que hablaban de alguien que se preocupaba por su hogar. Macetas con hierbas aromáticas junto a la puerta, una pequeña banca de madera tallada a mano y una cruz de madera que presidía la entrada. ¿Vivía solo?, preguntó Paloma. Sí, desde que murió mi abuelo hace 5 años. Él me crió después de que mis padres murieron en una epidemia cuando yo tenía 10 años. Había dolor en su voz, pero también una resignación tranquila que impresionó a Paloma. Este hombre había perdido a su familia siendo niño. Había sido criado por un abuelo que probablemente también era despreciado por el pueblo, y sin embargo no había amargura en su tono. Itzel abrió la puerta y se hizo a un lado para que Paloma entrara primero. El interior era sorprendentemente limpio y organizado. El piso de tierra estaba barrido, las pocas muebles estaban bien cuidados, y había un aroma agradable a hierbas y madera que contrastaba con el olor a humedad y desuso que Paloma había esperado. «Puede quedarse con la habitación principal», dijo Itzel señalando hacia una puerta. «Yo dormiré aquí en la sala». Paloma lo miró sorprendida. «No va a... Es decir, somos marido y mujer, señora», interrumpió Itzel suavemente. «Yo sé por qué estamos aquí. Usted necesitaba protección y un techo y yo nunca pensé que tendría una esposa, pero no voy a aprovecharme de las circunstancias. Cuando usted esté lista, si algún día está lista, será su decisión». Paloma sintió que algo se movía en su pecho. Era gratitud, pero también algo más complejo que no sabía identificar. Este hombre, a quien había considerado un salvaje, le estaba mostrando más respeto y consideración que el padre de su hijo. «Gracias», susurró. «¿Tiene hambre?», preguntó Itzel. «Puedo preparar algo sencillo». Paloma asintió, dándose cuenta de que no había probado alimento desde la mañana. Mientras Itzel se movía por la pequeña cocina, ella exploró discretamente la habitación que sería suya. Era simple pero acogedora, con una cama de madera maciza cubierta por una colcha tejida a mano, un pequeño armario y una mesa que podía servir como tocador. En la pared había una imagen de la Virgen de Guadalupe, similar a la que ella había traído. «Mi abuela la tejió», dijo Itzel desde la cocina, refiriéndose a la colcha. «Dijo que algún día sería para la mujer de la casa». «¿Su abuela vivía aquí también?» «Sí, hasta que murió cuando yo tenía 17 años. Ella me enseñó muchas cosas, a cocinar, a tejer, a cuidar las plantas medicinales. Decía que un hombre debe saber hacer de todo para no depender de nadie». Paloma salió de la habitación y se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo Itzel preparaba la comida. Sus movimientos eran eficientes y seguros, como los de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo. Calentó tortillas en el comal, preparó frijoles refritos con manteca y cortó tomates y chiles para hacer una salsa fresca. «¿Cómo aprendió a hacer todo esto?», preguntó Paloma. «La necesidad enseña», respondió Itzel con una sonrisa. «Cuando vives solo, o aprendes o te mueres de hambre». Mientras comían, Paloma observó a su nuevo esposo. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. No había pretensiones en él, no trataba de impresionarla ni de fingir ser alguien que no era. Era simplemente él mismo,
y eso era algo que Paloma no había experimentado con los hombres de su clase social. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Paloma después de un rato. Por supuesto. ¿Por qué aceptó casarse conmigo? No me diga que fue solo por compasión. Debe haber algo más. Itzel dejó de comer y la miró directamente a los ojos. Porque conozco el dolor de estar solo, porque sé lo que es que todo el mundo te juzgue sin conocerte, y porque hizo una pausa. Porque desde que la vi en la plaza cantando en las festividades de San Miguel, pensé que tenía la voz más hermosa que había escuchado en mi vida. Paloma sintió que el color subía a sus mejillas. ¿Me había visto antes? Muchas veces, pero usted nunca me vio a mí. Para usted, como para todos en el pueblo, yo era invisible, era cierto, y Paloma se sintió avergonzada. Había crecido en un mundo donde gente como Itzel simplemente no existía para ella. Eran parte del paisaje, como los árboles o las piedras, pero no personas con sentimientos, sueños o historias propias. Lo siento, dijo sinceramente. No hay nada que sentir. Así son las cosas. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocernos realmente, ¿no cree? Después de comer, Itzel le mostró el resto de la propiedad. Tenía un pequeño huerto donde cultivaba maíz, frijoles, calabazas y chiles. También había árboles frutales, un durazno, un ciruelo y varias tunas que ya estaban maduras. ¿Todo esto es suyo?, preguntó Paloma. Sí, mi bisabuelo recibió esta tierra en los tiempos del emperador Maximiliano. Desde entonces, mi familia ha vivido aquí. No es mucho, pero es nuestro. Paloma notó que había dicho nuestro. Por primera vez en meses, alguien la incluía en algo. La hacía sentir que pertenecía a algún lugar. ¿Qué hace para vivir? Trabajo la tierra. Vendo los productos en el mercado del pueblo. También hago trabajos de carpintería cuando me los piden. No es una vida rica, pero es honesta. Mientras caminaban entre las plantas, Paloma observó cómo Itzel tocaba las hojas con cuidado, cómo hablaba de cada planta como si fuera un ser vivo con personalidad propia. Había amor en la manera en que cuidaba su tierra, una conexión profunda que ella nunca había visto en su padre, a pesar de que él poseía miles de hectáreas. ¿Puedo ayudar?, preguntó de repente. Itzel la miró sorprendido. ¿Quiere ayudar? Sí, necesito hacer algo con mis manos, mantener mi mente ocupada, y si voy a vivir aquí quiero ser útil. ¿Sabe trabajar la tierra? No, admitió Paloma, pero puedo aprender. Por primera vez desde que lo conocía, Itzel sonrió ampliamente. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos cargado por el peso de los años de desprecio. Entonces empezaremos mañana temprano, dijo. La tierra enseña paciencia y la paciencia enseña sabiduría. Esa noche, mientras Paloma se preparaba para dormir en su nueva habitación, reflexionó sobre el día más extraño de su vida. Había comenzado como la hija deshonrada de una familia respetable, destinada a una vida de vergüenza y rechazo. Ahora era la esposa de un hombre que, según todos los estándares sociales, era inferior a ella, pero que le había mostrado más bondad y respeto en un día que su propia familia en meses. Se tocó el vientre, donde crecía la vida que había causado toda esta tragedia. Tal vez, susurró al bebé, tal vez este no es un castigo después de todo, tal vez es una oportunidad. Desde la sala podía escuchar a Itzel moviéndose suavemente, preparando su improvisado lecho. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía algo que había olvidado que existía: esperanza. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar las montañas que rodeaban San Miguel de Allende, cuando Paloma sintió unos golpes suaves en la puerta de su habitación. Había dormido mejor de lo que esperaba, arrullada por los sonidos de la naturaleza que reemplazaban el ruido de las carretas y los pregones de los vendedores que solían despertarla en casa de sus padres. «Señora Paloma». La voz de Itzel sonaba diferente en la mañana, más suave, casi tímida. «Si quiere aprender a trabajar la tierra, es mejor empezar temprano, antes de que el sol caliente demasiado». Paloma se incorporó rápidamente, sintiéndose extraña al escuchar su nombre seguido de «señora». «Ya voy», respondió levantándose y poniéndose uno de sus dos vestidos, el más sencillo que tenía, aunque seguía siendo demasiado elegante para el trabajo del campo. Cuando salió, encontró a Itzel esperándola con 2 tazas de café humeante y un plato con tortillas recién hechas. El aroma la envolvió como un abrazo matutino.
y se dio cuenta de que tenía más hambre de la que había tenido en semanas. ¿Cómo hace las tortillas tan temprano?, preguntó maravillada. Me levanto antes del alba, respondió Itzel. Mi abuelo decía que las mejores horas del día son las que la mayoría de la gente se pierde durmiendo. La tierra está más fresca, los animales están tranquilos y uno puede escuchar sus propios pensamientos. Mientras desayunaban, Paloma observó el paisaje que se extendía ante ella. Desde la pequeña colina donde estaba la casa, podía ver el valle completo, con sus campos de maíz ondulando como un mar verde bajo la brisa matutina. A lo lejos, las torres de la parroquia de San Miguel se recortaban contra el cielo, recordándole el mundo que había dejado atrás. ¿Está arrepentida?, preguntó Itzel de repente, siguiendo la dirección de su mirada. Paloma lo miró sorprendida por la pregunta directa. No lo sé, respondió honestamente. Ayer por la mañana mi vida era completamente diferente. Todavía estoy tratando de entender qué pasó. La vida cambia de un momento a otro, dijo Itzel. Mi abuelo solía decir que uno puede elegir resistirse al cambio y sufrir, o aceptarlo y aprender. El maíz no lucha contra el viento. Se dobla y permanece fuerte. Terminaron el desayuno en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después, Itzel la llevó al huerto, donde le mostró las diferentes plantas que crecían en hileras perfectamente ordenadas. ¿Ve estas plantas de maíz?, dijo arrodillándose junto a una mata pequeña. Tienen apenas 2 semanas de haber brotado, pero ya puede ver su carácter. Esta es fuerte, mire cómo se mantiene derecha. Esta otra necesita más cuidado. ¿Ve cómo se inclina? Pero no significa que no vaya a dar buenos frutos. A veces las plantas que más luchan son las que más dulce hacen el elote. Paloma se arrodilló junto a él, manchando por primera vez su vestido con tierra. ¿Cómo sabe todo esto? Porque llevo toda mi vida observando. Cuando uno no tiene libros, la naturaleza se convierte en su maestra. Cada planta tiene algo que enseñar, cada estación trae sus lecciones. Itzel le enseñó a reconocer las diferentes etapas de crecimiento del maíz, a distinguir entre las hierbas útiles y las que competían por los nutrientes, y a entender el ritmo de riego que necesitaba cada planta. Sus manos, al principio torpes y temerosas, pronto aprendieron a tocar las plantas con el cuidado que él le mostraba. ¿Por qué la gente del pueblo lo desprecia?, preguntó Paloma después de un rato, mientras arrancaba hierbas bajo su supervisión. Itzel se detuvo, sus manos quietas sobre la tierra. Porque soy diferente. Porque mi abuelo me enseñó las costumbres de nuestros antepasados, además de las que trajeron los españoles. Porque hablo náhuatl además del español. Porque mis rituales incluyen pedirle permiso a la tierra antes de sembrar y agradecerle después de cosechar. ¿Eso es malo? Para ellos sí. Piensan que es cosa del demonio, que voy contra la iglesia. Pero yo también rezo a la Virgen de Guadalupe. También voy a misa los domingos, solo que también honro a mis ancestros, como ellos honran a los suyos que vinieron de España. Paloma nunca había pensado en eso. En su mundo, la religión era una sola, la cultura era una sola, y todo lo demás era ignorancia o herejía. Pero escuchando a Itzel, comenzó a entender que tal vez el mundo era más complejo de lo que le habían enseñado. ¿Puede enseñarme?, preguntó impulsivamente. ¿Enseñarle qué? Las costumbres de sus ancestros. Quiero entender por qué son importantes para usted. Itzel la miró durante un largo momento, y Paloma vio algo en sus ojos que no había visto antes. Esperanza mezclada con incredulidad. ¿Está segura? La gente del pueblo ya la ve mal por haberse casado conmigo. Si saben que también participa en nuestras costumbres, peor de lo que ya me ven, interrumpió Paloma. Además, si voy a vivir aquí, si voy a ser su esposa de verdad, quiero conocer todo lo que es importante para usted. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, Itzel la llevó a un lugar especial en su propiedad. Era un pequeño claro rodeado de árboles, donde había una piedra grande que servía como altar natural. Sobre ella había ofrendas sencillas, flores, frutos y un pequeño brasero donde se quemaban hierbas aromáticas. Aquí es donde mi abuelo me enseñó a comunicarme con la naturaleza, explicó Itzel. No es brujería como piensan algunos. Es simplemente reconocer que somos parte de algo más grande, que la tierra nos da la vida y debemos tratarla con respeto. Le enseñó a preparar una ofrenda simple, pétalos de flor de cempasúchil, un poco de maíz y agua fresca del pozo. Mientras colocaban las ofrendas, Itzel habló en náhuatl, su voz tomando un tono melodioso que Paloma nunca había escuchado.
¿Qué dice?, preguntó en voz baja. Le doy gracias a la tierra por recibirla a usted, por darnos un hogar, por proteger la nueva vida que crece en su vientre. Le pido que la bendiga y la proteja. Paloma sintió algo moverse en su corazón. Nadie había bendecido a su bebé. Su familia lo consideraba una maldición, una vergüenza. Pero aquí, en este lugar sagrado para Itzel, su hijo era visto como una bendición, como nueva vida preciosa que merecía protección. Gracias, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Itzel se acercó a ella y por primera vez la tocó. Puso una mano suave sobre su hombro, un gesto de consuelo que no pedía nada a cambio. Su hijo va a conocer dos mundos, dijo, el de su familia con sus tradiciones y su historia, y el mío con las nuestras. Será rico en cultura, en conocimiento, en amor. Eso es un regalo, no una maldición. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Paloma se dio cuenta de que había sonreído más en un día que en los últimos 3 meses. Había algo en la manera de ser de Itzel, en su tranquilidad, en su sabiduría simple pero profunda, que la calmaba de una manera que no había experimentado nunca. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo mientras cortaba verduras para la sopa. Por supuesto. ¿Alguna vez se sintió solo? Quiero decir, antes de que yo llegara. Itzel se detuvo, considerando la pregunta. Todos los días, respondió finalmente, pero hay diferentes tipos de soledad. Está la soledad de no tener a nadie, y está la soledad de estar rodeado de gente que no te entiende. La primera es triste, pero la segunda es dolorosa. ¿Y ahora? Ahora, Itzel la miró. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien me escucha de verdad. Alguien que no me juzga por lo que soy, sino que trata de entenderme. Paloma sintió que algo se rompía dentro de ella, como si una pared que había estado construyendo durante años finalmente se desmoronara. Yo también me siento así, admitió. En casa de mis padres siempre tenía que ser la hija perfecta, la señorita educada, la que nunca decía ni hacía nada malo. Pero aquí puedo ser yo misma. ¿Y quién es usted realmente?, preguntó Itzel con curiosidad genuina. Paloma lo pensó. No lo sé, respondió honestamente, pero me gustaría descubrirlo. Esa noche, antes de retirarse a dormir, Paloma se acercó a Itzel, que estaba preparando su cama en la sala. Itzel, dijo, y fue la primera vez que lo llamaba por su nombre. Gracias por todo. Por darme un hogar, por tratarme con respeto, por verme como una persona y no como un problema. Itzel se incorporó y la miró a los ojos. Gracias a usted por darme una oportunidad, por no huir cuando vio cómo vivo, por querer aprender, por hacerme sentir que tal vez no estoy destinado a estar solo para siempre. Se miraron durante un momento que pareció eterno, y Paloma sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por las circunstancias. Estaban comenzando a ser algo más, dos almas que se reconocían y se respetaban mutuamente. Buenas noches, dijo finalmente. Buenas noches, Paloma. Mientras se dirigía a su habitación, Paloma se tocó el vientre donde crecía su hijo. Por primera vez desde que supo de su existencia, sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. 3 semanas habían pasado desde que Paloma se había convertido en la señora Cuauhtémoc, y por primera vez en meses había encontrado algo parecido a la paz. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban los callos honrosos del trabajo, y su piel había adquirido un tono dorado bajo el sol del campo. Había aprendido a hacer tortillas, a cuidar las cabras y a distinguir entre las hierbas medicinales que Itzel cultivaba con tanto esmero. Pero esa mañana de sábado la realidad del mundo exterior volvió a golpear su puerta. Itzel, dijo Paloma mientras regaba las plantas de chile, necesitamos ir al mercado. Se nos está acabando la sal y necesito hilo para remendar mi vestido. Itzel, que estaba reparando una cerca, se detuvo y la miró con preocupación. ¿Estás segura? La gente del pueblo no va a ser fácil. No puedo quedarme escondida para siempre, respondió Paloma con más firmeza de la que sentía. Soy su esposa y no me avergüenzo de ello. Era cierto que no se avergonzaba, pero también era cierto que sentía un nudo en el estómago cuando pensaba en enfrentar las miradas y los susurros de la gente que una vez la había respetado. Sin embargo, había algo en las últimas semanas que había cambiado en ella. La vida junto a Itzel le había dado una fortaleza que no sabía que poseía. El viaje al pueblo se hizo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Itzel conducía la pequeña carreta tirada por su mula, mientras Paloma observaba el paisaje familiar que ahora veía con ojos diferentes. Los campos que antes eran simplemente parte del decorado, ahora tenían significado. Sabía cuándo era la época de siembra. Entendía por qué algunos terrenos se dejaban descansar. Reconocía las señales de una buena cosecha. Cuando llegaron a la plaza del mercado, el bullicio habitual se fue apagando gradualmente, como si una nube hubiera pasado sobre el sol. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron hacia ellos y los susurros comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. «Miren nada más quién se digna a aparecer», murmuró doña Carmen desde su puesto de especias. «La princesita que se volvió india». «¡Qué vergüenza!», añadió doña Esperanza, una muchachita de buena familia rebajándose de esa manera. Paloma sintió que el color subía a sus mejillas, pero mantuvo la cabeza en alto. Itzel, por su parte, parecía haberse encogido sobre sí mismo, como si cada palabra fuera una piedra que le arrojaran. «Buenos días, doña Carmen», dijo Paloma con voz clara, acercándose al puesto de especias. «Necesito sal y pimienta, por favor». La mujer la miró como si fuera un bicho extraño. «Ay, niña, ¿qué te hizo ese salvaje? ¿Te tiene embrujada? Me trató con más respeto en 3 semanas que mi propia familia en 18 años», respondió Paloma, sorprendiéndose de su propia audacia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, mientras otras mujeres se acercaban para escuchar mejor. «¿Cómo te atreves a hablar así de don Ricardo?», intervino doña Remedios. «Tu padre es un hombre honorable que te crió como una princesa». «Un padre honorable no echa a su hija a la calle por cometer un error», replicó Paloma. «Un padre honorable no la entrega como castigo al primer hombre que acepta cargar con ella». «¡Paloma!», la voz de su madre resonó detrás de ella como un látigo. Paloma se giró lentamente y se encontró frente a doña Soledad, quien la miraba con una mezcla de dolor y disgusto. Su madre había envejecido en estas 3 semanas. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y su cabello mostraba más canas. «Mamá», dijo Paloma sintiendo que toda su nueva fortaleza se tambaleaba. «¿Cómo puedes presentarte aquí?», le espetó doña Soledad. «¿No has causado ya suficiente vergüenza a nuestra familia?». «Tengo derecho a comprar en el mercado como cualquier otra persona», respondió Paloma, luchando por mantener la voz firme. «No, ya no eres cualquier persona», gritó doña Soledad, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Eras mi hija, mi orgullo, mi esperanza, y mira en lo que te has convertido, la mujer de un hombre bueno y honorable», completó Paloma. «Un hombre que me trata como si valiera algo, que respeta mi opinión, que cuida de mí sin pedir nada a cambio. Es un indio, un salvaje, es mi esposo». El grito de Paloma resonó por toda la plaza. Había silencio absoluto, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar. Madre e hija se miraron durante un momento que pareció eterno, 2 mundos completamente diferentes enfrentándose. «Entonces ya no tienes madre», dijo doña Soledad con voz quebrada, y se alejó sin mirar atrás. Paloma sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella había esperado que su madre eventualmente la perdonara, que el amor materno fuera más fuerte que el orgullo y los prejuicios sociales. Pero ahora entendía que se había equivocado. Fue entonces cuando sintió una mano firme que tomaba la suya. Itzel se había acercado a ella, y aunque su rostro mostraba el dolor de haber presenciado toda la escena, sus ojos estaban llenos de determinación. «Vámonos», le susurró al oído, pero Paloma no se movió. «No», dijo en voz alta, para que todos pudieran escuchar. «No voy a irme corriendo como una criminal. No he hecho nada malo». Se dirigió al puesto de doña Carmen, que seguía mirándola boquiabierta. «Me dijo que necesita sal y pimienta. ¿Va a vendérmela o no?» Yo no sé si... Es un negocio, doña Carmen. Yo tengo dinero, usted tiene mercancía. Las reglas del comercio no han cambiado porque yo me haya casado con un hombre de origen indígena». La mujer, claramente incómoda, le vendió lo que necesitaba. Mientras pesaba la sal, no dejaba de murmurar bajo la respiración. Fueron de puesto en puesto, y aunque algunos comerciantes se negaron a venderles, otros, necesitados del dinero, hicieron las transacciones rápidamente, evitando mirar a los ojos a la pareja. Cuando llegaron al puesto de don Aurelio, el viejo carpintero que a veces le encargaba trabajos a Itzel, la atmósfera cambió ligeramente. «Buenos días, Itzel»,
dijo el hombre. ¿Cómo está la señora? Era la primera persona que se dirigía a Paloma con respeto, y eso la emocionó más de lo que esperaba. Muy bien, don Aurelio. Gracias por preguntar. ¿Sabe hacer algún trabajo de costura?, preguntó el carpintero. Mi comadre necesita a quien le haga unos bordados para el ajuar de su hija. Sí, sé bordar, respondió Paloma, sorprendida por la oferta. Entonces pásese por la casa el lunes. Puede que tengamos trabajo para usted. Mientras regresaban a casa, Paloma iba en silencio, procesando todo lo que había pasado. La confrontación con su madre la había lastimado profundamente, pero también había algo liberador en haber dicho la verdad, en haberse defendido públicamente. ¿Se arrepiente de haber ido?, preguntó Itzel cuando ya estaban llegando a su hogar. No, respondió Paloma después de pensarlo. Dolió, pero era necesario. No puedo pasar el resto de mi vida escondida. Su madre, tal vez con el tiempo. No, interrumpió Paloma. Mi madre ha hecho su elección, igual que yo hice la mía. Ya no voy a esperar su perdón o su aceptación. Esa noche, mientras preparaban la cena, Paloma estaba más callada de lo usual. Itzel respetó su silencio hasta que ella habló por sí misma. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió de todo lo que pasó hoy?, dijo finalmente. ¿Qué? Que mi madre me llamó india como si fuera un insulto, como si ser como usted fuera algo de lo que avergonzarse. Itzel dejó de picar verduras y la miró. Para mucha gente lo es, pero no para mí, dijo Paloma con firmeza. En estas 3 semanas he aprendido más sobre la vida, sobre la dignidad, sobre el trabajo honesto, que en 18 años en casa de mis padres. He visto su conexión con la tierra, su respeto por la naturaleza, su sabiduría ancestral, y me siento orgullosa de ser parte de eso. Itzel se acercó a ella lentamente. ¿Lo dice en serio? Completamente en serio. Mi hijo va a crecer conociendo ambos mundos, pero va a saber que el que vale la pena es el que está basado en el respeto, la honestidad y el amor genuino. Por primera vez desde que se conocían, Itzel la abrazó. Fue un abrazo suave, respetuoso, pero lleno de gratitud y emoción. Paloma se dejó abrazar, sintiendo que por fin había encontrado donde pertenecía. Gracias, susurró Itzel contra su cabello. Gracias por defenderme, por defendernos. Gracias a usted por darme el valor para hacerlo, respondió Paloma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Paloma se miró en el pequeño espejo que había en su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que había sido un mes atrás. Era más fuerte, más segura, más auténtica. Había perdido a su familia de sangre, pero había ganado algo más valioso. Había ganado su propia dignidad. Se tocó el vientre, donde su hijo seguía creciendo. No te preocupes, le susurró. Tu madre va a enseñarte a ser fuerte, y tu padre va a enseñarte a ser bueno. Eso es todo lo que necesitas para ser feliz en este mundo. 2 meses habían pasado desde la confrontación en el mercado, y la vida de Paloma había encontrado un ritmo nuevo y satisfactorio. Sus días comenzaban antes del amanecer, trabajando junto a Itzel en el huerto, y terminaban al anochecer, cuando se sentaban frente a la casa a contemplar las estrellas, mientras él le contaba las leyendas que su abuelo le había enseñado. Su vientre ahora era más notorio, y con él había llegado una serenidad que Paloma nunca había experimentado. Ya no sentía vergüenza por su embarazo, al contrario, había comenzado a verlo como la promesa de una nueva vida llena de posibilidades. El trabajo de bordado que don Aurelio le había conseguido se había convertido en una fuente regular de ingresos. Cada semana, varias mujeres del pueblo le encargaban bordados para manteles, rebozos y vestidos de fiesta. Aunque muchas de ellas seguían mirándola con desaprobación, no podían negar la belleza y perfección de su trabajo. Esa mañana de octubre, mientras Paloma bordaba un rebozo azul cielo bajo la sombra del mezquite, Itzel regresó del pueblo con noticias que la sorprendieron. Alejandro Vázquez ha vuelto, dijo sin preámbulos, su rostro mostrando una tensión que Paloma no había visto antes. El hilo se detuvo en sus manos. El nombre que había tratado de borrar de su mente durante meses resonó como un eco doloroso del pasado. ¿Cuándo?, preguntó, sorprendiéndose de lo calmada que sonaba su voz. Esta mañana. Don Aurelio me contó que llegó con una mujer de la capital. Al parecer van a casarse pronto. Paloma sintió una punzada extraña en el pecho, pero no era el dolor devastador que había esperado. Era más bien como la molestia de una herida ya sanada que alguien toca sin querer. ¿Está bien?, preguntó Itzel, acercándose a ella con preocupación. Sí,
respondió Paloma, y se dio cuenta de que era cierto. Es extraño, pero no siento lo que pensé que sentiría. ¿Qué siente? Paloma reflexionó por un momento, observando sus manos que trabajaban el hilo con destreza, las mismas manos que meses atrás habían estado ociosas y cuidadas como las de una muñeca. Siento pena por esa mujer, dijo finalmente. Y gratitud. ¿Gratitud? Si él hubiera cumplido sus promesas, si se hubiera casado conmigo, nunca habría conocido esto. Hizo un gesto abarcando su nueva vida. Nunca habría conocido lo que es el trabajo honesto, la paz del campo, las tradiciones de sus ancestros. Nunca lo habría conocido a usted. Itzel se sentó a su lado en la banca de madera que él mismo había tallado. No siente rencor hacia él. Ya no, respondió Paloma. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que mate al enemigo, pero Alejandro ya no es mi enemigo. Es simplemente parte de un pasado que me trajo hasta aquí. Esa tarde, mientras preparaban la cena juntos en la cocina, Paloma se dio cuenta de algo que la sorprendió. Observó a Itzel moverse por la pequeña cocina, con la seguridad de quien conoce cada rincón de su hogar. Vio cómo sus manos fuertes y gentiles manejaban los ingredientes con cuidado. Escuchó su voz suave mientras le contaba sobre su día en el campo. Se dio cuenta de que lo amaba. No era el amor desesperado y ciego que había sentido por Alejandro, lleno de fantasías románticas y promesas vacías. Era algo más profundo, más sólido, construido día a día a través de pequeños gestos de bondad, conversaciones honestas y respeto mutuo. Itzel, dijo de repente, interrumpiendo su relato sobre las plantas de tomate. ¿Sí? ¿Puedo preguntarle algo muy personal? Él se detuvo y la miró con atención. Por supuesto. ¿Me ama? La pregunta salió más directa de lo que había planeado, pero ya no podía retirarla. Itzel dejó el cuchillo sobre la mesa y se giró completamente hacia ella. Su rostro mostraba sorpresa, pero también algo más profundo. Desde el primer día, respondió sin dudar, pero no quería presionarla. Sabía que había venido aquí por necesidad, no por elección. Pensé que si algún día llegaba a sentir algo por mí, tendría que ser genuino, no por gratitud o conveniencia. ¿Y si le dijera que yo también lo amo?, preguntó Paloma, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que él podría escucharlo. La expresión de Itzel cambió completamente. Sus ojos se llenaron de una luz que Paloma nunca había visto, una mezcla de alegría, incredulidad y esperanza. ¿Lo dice en serio?, susurró. Completamente en serio. Lo amo por su bondad, por su sabiduría, por la manera en que me respeta, por cómo cuida de todo lo que toca. Lo amo porque me ha enseñado que el verdadero valor de una persona no está en su origen o su dinero, sino en su alma. Itzel se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera un sueño que podría romperse con un movimiento brusco. Cuando llegó a su lado, levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. «Yo la amo por su valentía», dijo, «por la manera en que enfrenta las dificultades, por cómo ha aprendido a encontrar belleza en esta vida sencilla, por su fuerza para defender lo que cree correcto. La amo porque me ha hecho sentir que valgo algo, que merezco amor y respeto». Se miraron durante un momento que pareció eterno, y luego lentamente se besaron. Fue un beso suave, lleno de promesas y ternura, muy diferente a los besos apasionados pero vacíos que Paloma había conocido antes. Este beso hablaba de un futuro compartido, de sueños entrelazados, de amor verdadero. ¿Esto significa que puedo dormir en mi propia habitación?, preguntó Itzel cuando se separaron, con una sonrisa tímida. Paloma se rió, una risa clara y feliz que llenó la pequeña cocina. «Significa que somos una verdadera pareja», respondió, «en todos los sentidos». Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, durmieron juntos como esposos de verdad. No fue solo la unión física, aunque esa también fue hermosa en su gentileza y respeto mutuo. Fue la unión de dos almas que habían encontrado en el otro lo que habían estado buscando sin saberlo. A la mañana siguiente, Paloma despertó en los brazos de su esposo, sintiendo una paz que nunca había conocido. El sol entraba por la pequeña ventana, creando patrones de luz sobre las paredes de adobe, y podía escuchar el canto de los pájaros mezclándose con el murmullo lejano del viento entre las hojas. «Buenos días, esposa mía», susurró Itzel contra su cabello. «Buenos días, esposo mío», respondió Paloma, acomodándose mejor en su abrazo. «¿Se arrepiente de algo?». «De nada», respondió sin dudar. «Por primera vez en mi vida,
No me arrepiento de nada. Unos días después, mientras trabajaban juntos en el huerto, Paloma sintió una sensación extraña en el vientre. Se detuvo, llevando una mano al lugar donde el bebé crecía. ¿Qué pasa?, preguntó Itzel preocupado. De repente, Paloma sintió un movimiento claro y definido. Su hijo se había movido por primera vez, como si quisiera saludar a sus padres. ¡Se movió!, exclamó tomando la mano de Itzel y colocándola sobre su vientre. ¡El bebé se movió! Itzel esperó pacientemente, y cuando sintió el pequeño golpe bajo su mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nuestro hijo», dijo con voz quebrada por la emoción. «Nuestro hijo está saludando». «Sí», respondió Paloma. «Nuestro hijo». Era la primera vez que se referían al bebé como nuestro, y ambos entendieron el peso de esa palabra. Este niño sería criado con amor, respeto y los valores que ellos habían aprendido a apreciar juntos. Esa tarde, Itzel llevó a Paloma al lugar sagrado donde habían hecho la primera ofrenda. Esta vez, prepararon una ceremonia especial para agradecer por el amor que había florecido entre ellos y por la nueva vida que pronto llegaría. Que nuestro hijo crezca fuerte como el roble, flexible como el sauce y sabio como el águila, dijo Itzel en náhuatl, mientras colocaba flores frescas sobre la piedra sagrada. Que conozca el amor de dos culturas y la riqueza de dos mundos, añadió Paloma, sorprendiéndose de lo natural que se sentía participar en esta ceremonia. Mientras regresaban a casa tomados de la mano, Paloma reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como el peor momento de su vida se había convertido en el mejor. Había perdido una familia que la juzgaba, pero había ganado un esposo que la amaba incondicionalmente. Había perdido una vida de lujos, pero había ganado una vida de significado. ¿En qué piensa?, preguntó Itzel, notando su silencio. En que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de castigos, respondió Paloma. Y en que el alma más rica del pueblo efectivamente estaba en el hombre más despreciado. Itzel se detuvo y la miró con ternura. El alma más rica está en la mujer que tuvo el valor de ver más allá de las apariencias y encontrar el amor verdadero. Se besaron nuevamente bajo el cielo estrellado, dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro, preparándose para el futuro que construirían juntos. Los dolores comenzaron una madrugada de diciembre, cuando las primeras heladas pintaban de blanco los campos alrededor de San Miguel de Allende. Paloma despertó sintiendo una presión familiar, pero más intensa de lo que había experimentado durante los últimos meses. A su lado, Itzel dormía profundamente después de un día largo, preparando la tierra para la siembra de invierno. «Itzel», susurró, tocando suavemente su hombro. «Creo que ya es hora». Él se despertó inmediatamente, con esa alerta instantánea que desarrollan quienes viven cerca de la naturaleza. Sus ojos se dirigieron al rostro de Paloma, leyendo en él la mezcla de emoción y aprensión que este momento traía consigo. «¿Estás segura?», preguntó, sentándose en la cama. «Los dolores son diferentes», respondió Paloma, respirando profundamente mientras otra contracción la atravesaba. «Más fuertes, más regulares». Itzel se levantó rápidamente y comenzó a preparar todo lo que habían estado alistando durante las últimas semanas. Tenían agua hirviendo, paños limpios y las hierbas que la abuela de Itzel había usado tradicionalmente para ayudar en los partos. También tenían a Doña Refugio, la partera más respetada de la región, quien había accedido a atender a Paloma a pesar de las murmuraciones del pueblo. «Voy por Doña Refugio», dijo Itzel, vistiéndose rápidamente. «¿Se siente bien para quedarse sola unos minutos?» «Sí», respondió Paloma, aunque en realidad el miedo comenzaba a crecer en su pecho. «Vaya rápido». Mientras Itzel se alejaba en la mula, Paloma se quedó sola con sus pensamientos y las contracciones que se intensificaban. Se tocó el vientre, hablándole al bebé que estaba a punto de llegar al mundo. «Ya casi es hora, pequeño», susurró. «Tu papá y yo te estamos esperando con tanto amor». Cuando Doña Refugio llegó, el trabajo de parto ya estaba bien avanzado. La mujer, una señora mayor de manos expertas y modales amables, examinó a Paloma con profesionalismo. «Todo va muy bien, hija», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Este bebé tiene prisa por conocer a sus padres». Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor, sudor y una anticipación que crecía con cada contracción. Itzel no se separó de su lado, sosteniéndole la mano, limpiándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de aliento en español y en náhuatl.
«Eres la mujer más fuerte que conozco», le decía. «Nuestro hijo va a tener la madre más valiente del mundo». Cuando finalmente llegó el momento culminante, Paloma reunió todas sus fuerzas y con un último esfuerzo que pareció concentrar toda su determinación de los últimos meses, trajo a su hijo al mundo. El llanto del bebé llenó la pequeña habitación como música celestial. Doña Refugio lo limpió rápidamente y lo envolvió en la manta que Paloma había tejido durante las largas tardes de espera. «Es un niño», anunció la partera con una sonrisa, «sano y fuerte como un guerrero». Cuando Itzel tomó a su hijo en brazos por primera vez, Paloma vio cómo las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No había palabras para describir la ternura con que este hombre fuerte sostenía al pequeño ser que representaba su futuro. «Es perfecto», susurró Itzel. «Mira sus manitas, sus ojitos. Es perfecto». «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Paloma recibiendo al bebé cuando Itzel se lo pasó. Habían discutido varios nombres durante los últimos meses, pero ahora, viendo el rostro de su hijo, Paloma supo exactamente cuál era el correcto. «Amado», dijo. «Se va a llamar Amado porque es el producto del amor verdadero. Amado Cuauhtémoc», añadió Itzel, «un nombre que honra tanto su herencia española como la indígena». 3 días después del nacimiento, cuando Paloma ya se había recuperado lo suficiente para recibir visitas, llegó una sorpresa inesperada. Don Aurelio apareció en la puerta, acompañado de varias personas del pueblo que Paloma no había esperado ver. «Buenos días», dijo el carpintero con una sonrisa. «Venimos a conocer al nuevo miembro de la comunidad. Entre los visitantes estaban algunas de las mujeres para quienes Paloma bordaba, el herrero, el panadero y hasta algunos de los jornaleros que trabajaban en las haciendas cercanas. No eran las familias más prominentes del pueblo, pero eran gente trabajadora y honesta que había comenzado a ver en Itzel y Paloma algo que valía la pena respetar. «Trajimos algunos regalos para el niño», dijo doña Esperanza, la esposa del panadero, mostrando una pequeña canasta llena de ropita tejida a mano. Paloma se sintió abrumada por la generosidad inesperada. Durante meses había creído que todo el pueblo la rechazaba, pero ahora se daba cuenta de que había estado viendo solo a los más ruidosos, no a la mayoría silenciosa que juzgaba a las personas por sus acciones, no por su origen. «Gracias», dijo con voz quebrada por la emoción. «No saben lo que esto significa para nosotros». «Lo sabemos perfectamente», respondió don Aurelio. «Hemos visto cómo trabajan, cómo se respetan mutuamente, cómo han construido un hogar lleno de amor. Eso es lo que importa realmente». Después de que los visitantes se fueron, Paloma y Itzel se quedaron a solas con su hijo, reflexionando sobre lo que había sucedido. «Ve», dijo Itzel, «la gente buena siempre reconoce la bondad, sin importar de dónde venga». «Mi padre solía decir que la verdadera nobleza está en la sangre», respondió Paloma. «Pero ahora entiendo que la verdadera nobleza está en el alma». Esa tarde, mientras amamantaba a Amado bajo la sombra del mezquite, Paloma reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado hasta este momento. 1 año atrás había sido una joven privilegiada pero ignorante, preocupada solo por los bailes, los vestidos y las opiniones sociales. Ahora era una mujer que sabía trabajar la tierra, que entendía el valor del esfuerzo honesto, que había aprendido a amar sin condiciones. «¿En qué piensa?», preguntó Itzel sentándose a su lado. «En que mi padre tenía razón sobre una cosa», respondió Paloma. «Me entregó como castigo al hombre más despreciado del pueblo, pero se equivocó en algo fundamental. Ese hombre tenía el alma más rica de todos. ¿Y usted siente que fue castigada?». Paloma miró a su esposo, luego a su hijo que dormía plácidamente en sus brazos, y después observó el paisaje que se extendía ante ellos. Su casa modesta pero acogedora, su huerto floreciente, la tierra que los alimentaba y los protegía. «Fui bendecida», dijo con certeza absoluta. «Fui bendecida con un amor verdadero, con un hombre que me valora por lo que soy, no por lo que poseo. Fui bendecida con la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando se quitan todas las máscaras sociales». 6 meses después, la prosperidad había llegado al hogar de los Cuauhtémoc de maneras inesperadas. El trabajo de bordado de Paloma se había vuelto tan reconocido que mujeres de pueblos vecinos venían especialmente a encargarle piezas. Itzel,
Había expandido sus cultivos y ahora vendía sus productos no solo en San Miguel, sino también en otros mercados de la región. Pero la verdadera riqueza se medía en otras cosas, en las risas de Amado cuando jugaba con su padre, en las tardes que pasaban los tres bajo las estrellas, mientras Itzel le contaba historias ancestrales al bebé, en la paz que llenaba su hogar como un perfume constante. Una tarde, mientras Paloma bordaba en el portal y observaba a Itzel jugar con Amado en el jardín, vio acercarse una figura conocida. Era su padre, don Ricardo, montado en su caballo, con el rostro más envejecido de lo que recordaba. Se detuvo frente a la casa, pero no se bajó del caballo. Paloma se levantó lentamente, con Amado en brazos, y se acercó a la cerca que delimitaba su propiedad. «Papá», dijo simplemente. «Paloma», respondió don Ricardo, su voz ronca por la emoción contenida. Se miraron durante un largo momento, padre e hija separados por más que una simple cerca. Entre ellos había meses de dolor, malentendidos y decisiones que habían cambiado sus vidas para siempre. «¿Es mi nieto?», preguntó finalmente don Ricardo, sus ojos fijos en el bebé. «Es nuestro hijo», respondió Paloma. «Se llama Amado». Don Ricardo bajó la mirada y Paloma pudo ver que estaba luchando con emociones que no sabía cómo expresar. «He estado observando», dijo finalmente. «He visto cómo viven, cómo trabajan, cómo se respetan. He escuchado lo que dice la gente sobre ustedes. ¿Y qué dice la gente? Que son una familia honesta, que trabajan duro, que se aman de verdad, que están criando a su hijo con valores sólidos, que tal vez me equivoqué». Paloma sintió que algo se movía en su pecho, pero ya no era la niña desesperada por la aprobación paterna. «No se equivocó completamente», dijo. «Me enseñó a valorar la dignidad, el trabajo honesto, el respeto. Solo que aprendí que esas cosas no dependen del dinero o del apellido. ¿Podrías algún día perdonar a un viejo tonto que dejó que el orgullo fuera más fuerte que el amor?» Paloma miró a su padre, luego a Itzel, que se había acercado y estaba parado a su lado con la mano en su hombro, y finalmente a su hijo que dormía tranquilamente en sus brazos. «Ya lo perdoné hace mucho tiempo, papá», dijo. «Pero si quiere conocer a su nieto, tendrá que respetar a su padre también». Don Ricardo asintió lentamente. «¿Puedo bajarme del caballo?» «Puede pasar», respondió Paloma. «Es hora de que conozca al alma más rica del pueblo». Mientras su padre se acercaba tímidamente a conocer a su nieto, Paloma reflexionó sobre las vueltas extrañas que da la vida. Lo que había comenzado como el peor castigo imaginable se había convertido en la mayor bendición. Había perdido una vida de lujos, pero había ganado una vida de significado. Había perdido una familia de apellido, pero había ganado una familia de corazón. Itzel le pasó el brazo por los hombros y ella se recostó contra él sintiéndose completamente en casa. «¿Feliz?», le susurró al oído. «Completa», respondió Paloma. «Por primera vez en mi vida me siento completa». Y mientras el sol se ponía sobre los campos de San Miguel de Allende, pintando el cielo de colores dorados y rosados, Paloma supo que había encontrado algo que ningún dinero podía comprar, la verdadera riqueza del alma humana, expresada en amor, respeto, trabajo honesto y la capacidad de ver la belleza en las cosas simples de la vida. Su castigo se había convertido en su salvación, y el hombre despreciado por todos había demostrado tener, efectivamente, el alma más rica del pueblo.